¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es: el actor Randolph Scott tenía una relación con su colega Cary Grant. Ciertamente, y fue a largo plazo. El tipo de relación que tuvieron depende de las historias y fuentes a las cuales consultes o de lo que tú mismo o tú misma desees creer. Los actores se conocieron en el set de la película Hot Saturday en 1932 y rápidamente se volvieron amigos. Vivieron juntos de vez en cuando durante 11 años, desde los años 30 hasta los 40. Según casi todos los informes, fueron amigos cercanos desde el momento en que trabajaron juntos hasta el momento en que ambos murieron a mediados de la década de 1980. George Randolph Scott era el mayor de los dos. Criado en la clase media alta del estado de Virginia, fue un veterano de combate de la Primera Guerra Mundial que dejó el ejército en 1919 como segundo teniente. Intentó alistarse durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue rechazado debido a problemas de espalda. Scott, con estudios universitarios e hijo de un contador público certificado, era un inversionista inteligente, con participaciones en bienes raíces, acciones y pozos petroleros. Murió siendo un hombre rico a los 89 años. Por su parte, Cary Grant, cuyo nombre real era Archibald Leach, tenía una historia de vida inicial completamente distinta de la de su compañero. Nacido muy pobre en Gran Bretaña, con una madre institucionalizada y un padre que lo abandonó, trabajó en vodevil como acróbata desde los 14 años en adelante, ganándose a duras penas una existencia precaria. Desde entonces, Cary Grant estuvo notoriamente escaso de dinero. Cuando vivía con Scott y ya era una estrella, la actriz Carole Lombard señaló: «Es una relación perfecta. Randy paga las cuentas y Cary las envía por correo». Hay evidencia de varias fuentes que los dos tuvieron una relación sexual a largo plazo. Sus compañeros de trabajo estaban conscientes de ello. El proxeneta de Hollywood, Scott Bowers, proporcionó relatos de primera mano al respecto. Al mismo tiempo, los dos hombres entraron y salieron de múltiples matrimonios. Cary Grant tuvo una hija con Diane Cannon. Por su parte, Randolph Scott adoptó 2 hijos con su segunda esposa, Patricia Stillman. Cary Grant demandó al comediante Chevy Chase en 1980 por insinuar que era gay en un programa de entrevistas, y finalmente llegó a un acuerdo con Chase fuera de los tribunales. Algunos opinan que Cary Grant vivió como gay y luego como bisexual. En lo que respecta a Scott, hay información mínima sobre los tipos de matrimonios que tuvo. Randolph Scott mantuvo su nombre fuera de las columnas de chismes con ferocidad religiosa. Randolph Scott alguna vez afirmó: «Francamente no me gusta la publicidad. Siempre recuerdo algo que dijo David Belasco y había incorporado en los contratos de sus estrellas. Su teoría era: nunca te dejes ver en público a menos que paguen por ello». Scott agregó: «Las estrellas de hoy, no hay ningún misterio en ellas. El público sabe qué tipo de pasta de dientes utilizan, si duermen en pijama de hombre y cada detalle íntimo de su vida. Cuando leo publicidad sobre ellos, puedo saber qué agente de prensa emplean». Cary Grant y Scott eran actores talentosos que protagonizaron numerosas películas a lo largo de sus carreras. Grant era conocido por su comportamiento afable y su impecable ritmo cómico, mientras que Scott era un protagonista robusto y atractivo que aparecía en una variedad de géneros, desde películas de vaqueros hasta musicales. La relación entre ambos hombres hasta la fecha sigue siendo objeto de polémica. Si bien es difícil decirlo con certeza, su amistad fue ciertamente única para ese periodo en Hollywood. «No podemos permitirnos un matrimonio en Hollywood», fue el titular de la edición de octubre de 1933 de la revista Hollywood, y debajo aparecían fotografiados Cary Grant y Randolph Scott silbando mientras lavaban los platos juntos en el fregadero de la cocina y cantando alegremente al piano en su sala de estar. En una entrevista adjunta admitieron que ganaban salarios altos según los estándares estadounidenses comunes, pero también insistieron en que el estrellato los encadenaba con cargas inusuales. Grant dijo: «Si yo fuera un joven médico o abogado en algún otro lugar y ganara el mismo salario, podría permitirme casarme fácilmente». Y agregó: «Es lo que Hollywood exige de un personaje cinematográfico lo que duele. Es un automóvil y un conductor, una casa en Beverly Hills y una casa en la playa en Malibú. Es la fachada la que tienes que levantar». Scott Randolph intervino y dijo: «Sí, y si estuviera casado serían viajes a Europa y viajes a Palm Springs y Dios sabe dónde más, todos en primera clase. Lo que Cary y yo queremos hacer es tomar un barco de vapor hacia las islas del Mar del Sur. ¿Y te imaginas a una mujer haciendo un viaje como ese?». Cary Grant y Randolph Scott realmente vivieron juntos, comenzando en 1932,
cuando ambos eran estrellas prometedoras en Paramount Studios, y continuando de manera intermitente hasta 1940, cuando eran estrellas importantes y ganaban suficiente dinero para compartir una gran casa en la playa, una excelente franja de arena en Santa Mónica. Aunque otras estrellas masculinas de la década de 1930 compartían hogares como James Stewart y Henry Fonda, Errol Flynn y David Niven, ninguna tenía campañas publicitarias completas en torno a su relación. Esta es una de las razones por las que los comentaristas modernos suelen suponer que Grant y Scott eran amantes y no roomies o compañeros de cuarto. Hay tantas fotografías de ellos, tan guapos y felices juntos, que su aventura parece ser una verdad muy atractiva y muy bien documentada. Sin embargo, las historias publicadas sobre estrellas en las revistas para aficionados al cine eran tan fantasiosas y a menudo tan francamente ficticias como cualquiera de las películas que hacían las estrellas. En Estados Unidos había aproximadamente una docena de estas revistas en la década de 1930 y eran leídas por millones de personas. A juzgar por los anuncios, la mayoría de los lectores eran mujeres que buscaban una dosis de glamour y escapismo sin tener que visitar el cine. Las revistas no eran artículos escandalosos, sino que retrataban el estrellato de Hollywood como un estilo de vida libre de responsabilidades y convenciones ordinarias, incluso si conllevaba obligaciones costosas como un chofer y viajes en primera clase. A las estrellas no se les pidió que hablaran sobre actuación o sus carreras, sino que revelaran sus casas y automóviles a la cámara y comentaran sobre sus planes de viaje y sus romances. Por lo tanto, Cary Grant y Randolph Scott fueron presentados en estos artículos como los solteros más codiciados de Hollywood, y la casa que compartían fue apodada Bachelor Hall, o Salón de Solteros, o un Edén sin Eva, donde los hombres nunca tenían que crecer pero podían permanecer jóvenes y sanos para siempre. A los publicistas de Paramount Pictures se les ocurrieron las historias como una forma de promocionar a dos estrellas prometedoras a la vez. En 1933, Cary Grant había aparecido en dos éxitos de taquilla, She Done Him Wrong y I'm No Angel, pero ambas películas eran protagonizadas por Mae West, la superestrella, por lo que apenas se le notaba. Randolph Scott también hizo muchas películas sin mucho éxito, incluido el fracaso Hot Saturday, en el que él y Cary Grant compitieron por el afecto de la estrella Nancy Carroll. Se esperaba que la publicidad despertara algún interés en ellos y en sus películas. En todos los artículos se los retrata como solteros que necesitan desesperadamente la ayuda y el cuidado de una mujer. Por ejemplo, en la revista para fans llamada Modern Screen o Pantalla Moderna, revelaron sus recetas de mariscos favoritas: ensalada de cangrejo y espárragos para Cary Grant y langosta al horno para Scott. Se les revelaban dichas recetas pues a los lectores, quienes presumiblemente podrían practicar cómo preparar los platos para ellos. En la radio enfatizaron esto anunciando alimentos preparados por Betty Crocker, hablando de lo útiles que eran los productos de comida instantánea para los hombres que no tenían esposas que les cocinaran. Cuando Cary Grant se casó con Virginia Cherrill en 1934, un artículo en la revista Modern Screen aseguró a los lectores que los dos hombres todavía eran amigos. Ni siquiera una esposa podría separar a Cary y Randy, decía el artículo. Y agregaba, pero claro, Virginia no querría hacerlo. Cuando Grant y Cherrill se divorciaron un año después, Grant y Scott se mudaron a la casa en la playa de Santa Mónica en la que vivirían durante los siguientes 5 años. Durante este tiempo, Cary Grant tuvo largas relaciones con las actrices Mary Bryan y Phyllis Brooks, mientras que Randolph Scott se casó con su novia de la infancia, la heredera Marion DuPont, y después de separarse salió con la princesa de la jungla, Dorothy Lamour. Ninguna de las personas que los conocían en ese momento pensó que los dos hombres fueran otra cosa que heterosexuales. Los amigos de Cary Grant han recordado una escena social ocupada en la casa de la playa, especialmente los domingos, cuando la filmación se detenía en todos los estudios y los cineastas se mezclaban en fiestas informales. Las películas caseras del propio Grant muestran estas bulliciosas fiestas que duran todo el día y el profundo bronceado que desarrolló al pasar el día al sol con sus amigos. Las revistas de fans, sin embargo, retratan la vida en la casa de la playa de una manera muy diferente. Se imaginan a Grant y Scott haciendo todo juntos: tomar el sol, nadar en la piscina, lanzar una pelota y correr por la playa completamente solos. Del mismo modo, dentro de la casa se los representa comiendo, jugando al backgammon, leyendo y jugando con el perro, un Sealyham Terrier llamado Archie.
Hoy en día estas imágenes parecen retratos de un matrimonio homosexual muy feliz, y muchos comentaristas contemporáneos suponen que en realidad son instantáneas sinceras de la vida privada de las estrellas. Algunos de los biógrafos de Grant han escrito que las fotografías se filtraron a la prensa o se publicaron solo una vez por error. Otros escritores, al comentar más ampliamente sobre las opresivas tradiciones secretas de Hollywood, presentan las fotografías como evidencia de una historia gay oculta. Si bien no hay duda de que Hollywood tiene una historia gay oculta, es muy poco probable que estas fotografías aparezcan en ella de la manera que suponen los comentaristas contemporáneos. De hecho, las fotografías no estaban ocultas en absoluto. Los trabajos recopilados de Cary Grant, conservados en la biblioteca Margaret Herrick en Beverly Hills, incluyen docenas de álbumes de recortes llenos de recortes publicitarios de cada etapa de su carrera. Los álbumes de recortes muestran que las imágenes de Cary Grant y Randolph Scott juntos en casa se publicaron una y otra vez en una variedad de revistas de fans a mediados de la década de 1930. Además, los propios archivos de la compañía Paramount, también conservados en la biblioteca Herrick, revelan que el estudio encargó estas fotografías como parte de la campaña continua para promover a Grant y Scott. Si hay una perspectiva gay en las fotos, probablemente se deba al fotógrafo Jerome Serby, que era joven, gay y tenía la intención de adoptar un enfoque diferente para fotografiar estrellas. Evitó la fotografía glamurosa, cuidadosamente iluminada y en estudio, que era la norma en el Hollywood de los años 30, prefiriendo capturar estrellas en tomas que parecen espontáneas y sin pose, y por lo tanto parecen más íntimas y reveladoras. Las fotografías de Serby, de Grant y Scott ejemplifican perfectamente su enfoque, pero también aportó un inconfundible escalofrío sexual a estas imágenes. Esto no pasó desapercibido para los publicistas de Paramount y, en algunos casos, pensaron que era demasiado abierto. En una toma, Serby encuadró a Grant y Scott en silueta en la terraza con el sol poniéndose a lo lejos detrás de ellos, mientras Scott encendía el cigarrillo de Grant. En otra fotografía, aparecían sentados muy juntos en el trampolín en trajes de baño, con las manos de Scott preparadas para tocar el hombro de Grant, presumiblemente para empujarlo hacia el agua. Los publicistas de Paramount las calificaron como disparos mortales, es decir, fotografías que no deberían publicarse. Sin embargo, el estudio estuvo feliz de distribuir las otras fotografías y de que acompañaran artículos con titulares como "Solteros de las películas en casa", esto en la revista Screenland, y el artículo "Batching It" en Modern Street, y otro artículo con el titular "Haciendo lotes o formando lotes" en la revista Modern Screen. Aunque Cary Grant y Randolph Scott tenían más de 30 años, los artículos se refieren a ellos no solo como solteros, sino también como los chicos y mejores amigos, términos que enfatizan su elegibilidad para el matrimonio y también contextualizan la mirada de los lectores, sugiriendo que las fotos pueden ser admiradas de una manera maternal o fraternal, más que de una manera abiertamente sexual. Beefcake, la revista para gays de aquella época, era demasiado vulgar para revistas tan volcadas en glamour, pero estas imágenes divertidas y de buen gusto encajaban perfectamente con las revistas. En años posteriores, ni Cary Grant ni Randolph Scott comentaron jamás sobre esta campaña publicitaria ni lo que pensaban de ella, pero es posible que hayan compartido un chiste interno sobre ella en la única otra película que hicieron juntos, llamada Mi esposa favorita, del año 1940. En su primera escena juntos, cuando Grant ve a Scott en traje de baño en una piscina, su personaje está tan impresionado por el físico de Scott que tiene que secarse la frente, y más adelante en la película continúa imaginándose a Scott en la piscina en su mente. En ese momento, tanto Grant como Scott eran estrellas muy conocidas y podían permitirse el lujo de reírse de los inventos de su publicidad inicial. Es probable, sin embargo, que se hubieran sorprendido de que las imágenes publicitarias cuidadosamente escenificadas de Paramount fueran confundidas con instantáneas cotidianas, y aún más sorprendidos estuvieran de que los lectores modernos evidentemente las encontraran tan cautivadoras como lo eran para los lectores de la década de 1930. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.